Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes para poderles llevar contenido e información sobre salud sexual y reproductiva. Te recordamos que este programa llega a ti gracias a Asociación Tanushil, donde siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes. Así que en lo que te acomodas, en lo que te preparas para llevar, para tener información, pues déjame contarte así rapidito que el día de hoy en cabina, pues está su servidor Johnny Guzmán, me acompaña Grace Mendoza y tenemos un invitado que Grace nos va a hacer el favor de presentarlo y también pues contarnos de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es, pues estamos muy contentos, muy emocionados porque pues estamos abordando un tema bastante interesante, por eso era necesario también tener a una persona profesional, un invitado especial que ya hemos tenido en otros programas. Entonces, pues la verdad es que quiero presentarles al doctor Morales. Él es médico ginecólogo. Como les menciono, ya ha estado anteriormente con nosotros en otros programas y qué alegre que se tome el tiempo también para estar aquí, porque el día de hoy vamos a estar resolviendo dudas sobre métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, justamente como que los planetas se alinearon, porque esta semana me llegaron como varios comentarios y varios casos de algunas chicas preocupadas con respecto a su método hormonal y qué interesante también es esto, ¿no? De que no es lo mismo que venga yo y les diga, mira, no está pasando esto, a que venga un médico ginecólogo y se los diga, como que hay cierto respaldo, ¿va? Para que la población también tenga como esta tranquilidad sobre tantos mitos y tantos tabúes que hay en torno a los métodos hormonales. Así que siéntanse en la libertad de podernos comentar y de podernos preguntar, que estoy segura que con todo el gusto el doctor nos va a comentar todo lo que tenga que compartirnos sobre el tema y así pues vamos a resolver más dudas. Sí, tal vez nos comentas las líneas de comunicación para que puedan mandarnos sus preguntas. Así que ya saben que si quieren pues preguntarnos algo sobre el tema, pues lo pueden hacer escribiendo al 46010161 o también pues irse a Facebook. Ya saben que aquí estamos transmitiendo como todos los miércoles a las 3 de la tarde y en la transmisión dejarnos la duda, el comentario, lo que quieran contarnos sobre el tema, pues allí vamos a estar leyendo y también contestando las dudas que tengan el día de hoy. Así que Grace, sin más que hacer, que arranquemos con el programa el día de hoy. Bueno, vamos a empezar preguntando, básicamente hay varias preguntas, desde las más, podríamos decir, lógicas hasta las más ocurrentes en torno al tema de los métodos anticonceptivos hormonales. Pero antes de adentrarnos al tema, creo que podría usted comentarnos qué son los métodos hormonales, cuál es ese mecanismo de acción, básicamente cómo funcionan toda vez que los ingerimos, los inyectamos, o sea, cómo funcionan en el cuerpo, porque muchas personas saben que ya sea que se toman la pastilla o se inyectan, pero ¿qué pasa dentro de una cuando se tienen estos métodos hormonales? Bueno, Grace, Johnny, muchas gracias y de nuevo pues qué gusto platicar con ustedes. Como mencionaba ya, pues había tenido la oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta plataforma o este escenario de Código Cero. Código Cero. Sí. Bueno, para entrar de lleno en la pregunta, pues valga la redundancia, la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Qué son y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, como de todos es sabido de que para que una mujer pueda quedar embarazada necesita ovular. Y la ovulación se da prácticamente a partir del día 14, después del primer día de la menstruación. Entonces ahí se da el periodo de ovulación. Dura más o menos una semana y luego esa semana pasó. Es decir, una mujer es fértil solo una semana de las 4 semanas que tiene el mes. Entonces ahí entran los anticonceptivos. Los anticonceptivos, como en este caso son los hormonales. Entonces valga la redundancia, la palabra hormonales quiere decir que son hormonas esteroideas, porque son compuestos esteroideos de lo que está compuesto estos métodos, que algunos son combinados quiere decir que tienen las dos hormonas, estrógenos y progesterona, y hay unos que solo son a base de progesterona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de acción básicamente de los métodos hormonales, ya sea inyectables o tomados como la píldora anticonceptiva de emergencia y la diaria, por ejemplo, ¿verdad? Su función es, uno, utilizarse como un método de planificación para el control de la natalidad o para el control de la familia, por decirlo así, y lo otro es, básicamente su función verdadera es inhibir la ovulación. O sea, estos métodos actúan inhibiendo la ovulación.
Hay muchas creencias de reunión en relación a los métodos anticonceptivos. Vale mencionar pues que la Iglesia Católica, la religión católica, no quisiera tocar esa parte que es un poquito delicada, pero no acepta el uso de métodos anticonceptivos porque se tiene la creencia de que son abortivos, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes habrán oído esos tabús que se mencionan alrededor de los métodos anticonceptivos, lo cual no es cierto. Todos sabemos que los métodos de planificación, por eso se llaman métodos de planificación y regulación, porque a la vez que sirven para planificar, para evitar un embarazo, también pueden regular los ciclos menstruales de una mujer que tenga alguna irregularidad menstrual, básicamente. Sí, no, yo igual escuché justamente esta semana de una pareja que tuvieron como igual estas charlas prematrimoniales, justamente ese tema, ¿no? La preocupación de que los métodos anticonceptivos en el contexto en el que vivimos sí eran un poquito de, es que eso es pecado, es que eso es malo, o también he escuchado, por ejemplo, es que si tú los usas vas a perder la fertilidad y ya no vas a poder quedar embarazada. Sí, y creo que todos esos tabúes y esos mitos de repente los vamos a mencionar que es más parte de una pregunta que estamos sí, vamos a mencionarlo más adelante, pero de repente dejo ahí como para que si la gente ha escuchado algún mito o algo que quiera aclarar, porque también es válido también conocer diferentes posturas y también esta parte laica y científica de qué es lo que se dice sobre los métodos hormonales. Yo creo que antes de hacer algún comentario o hablar ciertas cosas que no son, deberían de instruirse, por decirlo así, ¿verdad? Hay un montón ahora en estos tiempos, solo es de poner una palabra, decir que son hablar y ya te tira un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, y hay que saber a qué páginas entrar, por ejemplo, ¿verdad? Idealmente la Organización Mundial de la Salud pues es la que rige básicamente ciertos protocolos, ¿verdad? Entonces sería una buena opción para consultar y salir de la duda y no dejarse llevar por lo que le dice la vecina o lo que le dice el farmacéutico o porque mi abuelita dice, por ejemplo, ¿verdad? Que son tabúes que se han ido transmitiendo pues de generación en generación, ¿verdad? Y lamentablemente, digo lamentable porque esto hace que no haya un adecuado control de la natalidad y entonces ahí la gente no usa ningún método o porque el marido no quiere que planifique o porque no está completamente empoderada de decir es mi cuerpo, yo mando sobre mi cuerpo y yo puedo decidir sobre mi cuerpo y tomar el método de planificación que yo quiera tomar, por decirlo así, ¿verdad? Sí, y es que es importante tener información para poder, ahí sí que tomar las decisiones responsables. Y aquí, sobre esto me viene también la pregunta, ¿no? De todos los años que tiene, que son muchísimos de ejercer esta labor, y la siento de seguramente consultas que ha tenido con respecto a los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son esos métodos que son como los preferidos de las mujeres o esos métodos que usted recomienda que son los que tienen tal vez menos efectos esperados? Bueno, todos los métodos, si te pones a leer, te vas a dar cuenta que mencionan efectos secundarios. Cualquier medicamento que uno ingiera, se habla de efectos secundarios. No hay ningún medicamento que no tenga un efecto secundario y los anticonceptivos pues no son la excepción. Es importante que antes de utilizar un método, pues hay que abocarse con gente que sabe y decir, bueno, voy a utilizar un método. Entonces ahí el médico pone sobre la mesa, mire, están estos y cuál deseo utilizar. Los más frecuentes dentro de los hormonales, yo diría que son 3 o 4 más o menos. Tal vez la píldora de anticonceptiva de emergencia no la vamos a mencionar como un método de planificación porque no lo es. Realmente eso es, ustedes ya saben para qué sirve y eso es otro tema aparte. Pero hay gente que sí la utiliza como un método de planificación, lo cual no debería de ser así. Están las tabletas que traen 21 pastillas y una semana de descanso, o traen 28 pastillas sin semana de descanso, que se toman una diaria y son las tabletas que se utilizan más frecuentemente. Bueno, no más frecuentemente, pero son las que existen en el mercado. Aparte están los inyectables, las inyecciones de mes, por ejemplo, ¿verdad? Inyecciones de mes que son compuestos que tienen combinados ya sea estrógenos y progesterona, y aparte están las inyecciones que es de un solo compuesto, que es la progesterona, que es la que más recomiendan en el periodo de lactancia, en el periodo del posparto, porque no todos los métodos, por ejemplo, en el posparto pueden utilizarse. Ahora bien, si es un método de planificación que no va a servir en el posparto, puede ser los inyectables de mes, los inyectables de 3 meses, las píldoras anticonceptivas
Y ahora pues ya existe los implantes subdérmicos, que también son a base de progesterona, que es el famoso Yadel, ¿verdad? Que son unos como palillos que se ponen debajo de aquí en el brazo, que también son métodos que te podría decir que son los más frecuentemente utilizados, ¿verdad? Aparte están los dispositivos intrauterinos. Dentro de los dispositivos hay uno que no es hormonal, que es la T de cobre, que pues no es hormonal, pero sí hay un dispositivo que es hormonal, ¿verdad? Entonces, pero no está al alcance desde el punto de vista económico para toda la población, o sea, no se distribuye a nivel de centros y puestos de salud, sino que pues por el costo, que estamos hablando de 2.000, 3.000 hasta 4.000 quetzales, te cuesta un dispositivo hormonal. Un hormonal, sí. Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, digamos, es muy común que pase esto en mujeres adolescentes, que también el programa está enfocado en mujeres adolescentes que están no adolescentes, sino que quieren empezar a informarse sobre el tema, para que cuando lleguen a una edad ideal en el que decidan tener prácticas, pues ya sepan qué método anticonceptivo utilizar. Pero es importante como esta parte, ¿no?, de informarse, no esperar a tener la práctica para ver qué está pasando, sino previamente informarse para conocer el tema, porque al final el que sepamos de estos temas no significa necesariamente que estemos teniendo las prácticas, simplemente es algo preventivo e informativo, y si ustedes tienen dudas también pueden resolverlas. Algo que yo he visto que pasa mucho es esto de no quiero utilizar un método hormonal porque vienen estos mitos sobre los efectos esperados, es que me va a engordar, es que es malo, es que no sé qué, pero tienen una práctica y se toman una pastilla el día después. Pero es que yo no quiero utilizar una inyección, pero tienen otra práctica y se toman otra pastilla. Entonces, en cuestiones hormonales, mi pregunta más sería, ¿qué es lo que una mujer tiene que saber antes de utilizar un método anticonceptivo hormonal? Porque está esta confusión de que, son hormonas, está este mito de no quiero utilizar hormonas, pero por alguna razón hay otra narrativa con respecto a la pastilla el día después, porque al final la pastilla el día después también es hormona, pero como que no lo asimilan como con esta comparativa de si estoy utilizando la pastilla el día después como un método anticonceptivo, que usted ya dijo que no, que es algo de emergencia, ¿qué tanto me convendría mejor utilizar un método hormonal? O sea, ¿qué es lo que debería saber una mujer antes de decidir utilizarlo? Bueno, hay un montón de factores, como te mencionaba, ¿verdad? Y muchas cosas que la mujer o una pareja, porque aquí la verdad es que lo más importante es no solo sea la mujer, pues porque la responsabilidad es de ambos, ¿verdad? Es decir, los dos tienen la responsabilidad de si una pareja pues ya inició su vida sexual y no desea tener un embarazo, lo mínimo, pues que por lo menos se cuide y no quedar embarazada, ¿verdad? Y después mi mamá va. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber? Bueno, primero ir a un lugar, no ir con el farmacéutico y que preguntarle, mire, ¿qué me puedo poner? No. Tiene que ir a una clínica, a un médico ginecólogo, a los puestos de centros de salud, tantas gentes orientando que hay en los centros. En el hospital, por ejemplo, tenemos la clínica de planificación, ahí hay un médico que se encarga de dar charlas y dar recomendaciones sobre qué métodos, hay de todos los métodos en el hospital. Entonces, ¿qué debería saber? Bueno, lo voy a poder utilizar, o sea, seré capaz de poder llevar, en el caso de las píldoras, por ejemplo, no se me van a olvidar o las voy a tomar cada mes, los voy a poder comprar, o sea, tendré al alcance el dinero cada mes para comprar los anticonceptivos. ¿Será que me va a provocar algún problema o qué efectos secundarios me puede dar? Como mencionabas, por ejemplo, no es que los métodos anticonceptivos hormonales engorden, lo que pasa está que en cierta forma los anticonceptivos hormonales son compuestos esteroideos, que en cierta forma lo que puede hacer es retención de líquidos. Entonces, la retención de líquidos, la paciente puede sentirse pues que está más gordita, ¿verdad? Yo le he dado seguimiento a pacientes que incluso usan inyección de mes, que es el método preferido de muchas mujeres, ¿verdad? Y tuve una paciente que la seguí por varios años, incluso ella llegaba a mi clínica a ponerse el método y cada vez que llegaba la pesaba. Y en ningún momento notamos un aumento significativo de peso durante el tiempo que ella estuvo utilizando eso. Entonces, no es cierto que los anticonceptivos engordan. Ahora, si ya el metabolismo de la mujer pues hace que el anticonceptivo, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Otra cosa es por cuánto tiempo lo quiero utilizar
porque yo tal vez en unos 2 o 3 años quisiera tener un hijo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pensar cuál utilizar y cuánto tiempo los va a utilizar porque desea tener un bebé. Son las preguntas que se debe de hacer. Y con qué frecuencia debo utilizarlo. Si es la inyección de mes, me la tengo que poner cada 30 días. O para iniciar, por ejemplo, tengo que saber que lo tengo que iniciar siempre en el primer día de regla y luego cada 30 días. Igual las píldoras anticonceptivas. ¿Y cuándo me tengo que poner la siguiente inyección? Casi siempre no coincide con el primer día de regla, sino que es fecha calendario. Si me lo puse un 24 de abril, la siguiente me la voy a poner un 24 de mayo, 24 de junio, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, son cosas que debe de saber la paciente, ¿verdad? Sobre todo el factor económico, porque a veces resulta que este mes lo compró, o fue con el médico y el médico le regaló. Yo suelo regalar muestras a las pacientes a veces ciclos completos de 3 meses, pero de repente no tiene el médico y ella no tiene que comprar, entonces resulta que el siguiente mes no lo pudo comprar. Entonces ahí empiezan, 1, los fallos, ¿verdad? Y 2, el suspender bruscamente los métodos anticonceptivos que son hormonales, pues empiezan con algunos trastornos de la menstruación, ¿verdad? Irregularidades menstruales. Y por aquí pues ya nos dejan las preguntas, entonces ya empezaron también a hacer preguntas, también comentarle que aquí tenía una que yo creo que va amarradita con las preguntas que nos están haciendo en el en vivo. Y la siguiente pregunta era que ¿cuáles son esos efectos secundarios de los métodos hormonales? Que es parte de la cuarta pregunta. Y partiendo de esa pregunta, que son cuáles son los efectos, aquí Bianchi nos hace una pregunta, le hace una pregunta a usted, dice, doctor, si planifico por muchos años, ¿eso trae alguna consecuencia? Esa es una de las preguntas. También Margarita nos deja una pregunta y dice, tengo 4 meses posparto, soy madre lactante, ¿qué método anticonceptivo me recomienda? Entonces, en lo que le damos respuesta a esas dos, ya luego le vamos a leer las otras que tenemos por acá. Entonces, bueno, la primera, me dijiste la primera. La primera, ¿cuáles son los efectos esperados? Los efectos secundarios, que es parte de la cuarta pregunta, cuando se inician, si ustedes agarran, por ejemplo, el prospecto que trae el inserto que trae la mayoría de medicamentos, al igual que los anticonceptivos, ahí le va a decir, puede ser que al principio, los primeros 3 meses de uso, vaya a tener algunos manchados intermenstruales. Eso quiere decir sangrados en periodos en los cuales mientras el cuerpo se va adaptando al uso de los anticonceptivos. Esos son manchados intermenstruales. Lo otro es, la paciente puede sentir mucha sensibilidad en la mama, o sea, sensibilidad mamaria. Eso es bien marcado en las pacientes que utilizan, pero le dicen ahí, bueno, son efectos que conforme vayan pasando y que conforme el paciente se vaya acostumbrando a su uso, van a ir desapareciendo. Otro es náuseas con el uso de los anticonceptivos, puede tener leve cefalea, que es dolor de cabeza, por decirlo así, ¿verdad? Puede sentir, que incluso puede sentir el estómago como inflamado o hinchado, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y algunos reportan que puede haber un leve aumento de la presión arterial, ¿verdad? Entonces esos son básicamente los más frecuentes, que realmente la literatura menciona que son pasajeros y que realmente van a ir desapareciendo conforme la paciente se vaya habituando. Con respecto a la siguiente. La siguiente pregunta es, si se planifica por muchos años, esta es la primera que nos hicieron, si planifica por muchos años, ¿eso puede tener alguna consecuencia? No necesariamente, depende del cual utilice. Por ejemplo, los anticonceptivos inyectables o de mes, digamos, lo suspende y a los 2 o 3 meses que lo dejó de funcionar, la ovulación retorna y ya ella está lista para tener un embarazo. A diferencia de la progesterona, por ejemplo, ¿verdad? Que es la inyección de 3 meses, que es que ya es parte de la tercera pregunta, que se recomienda en toda la mujer lactante, que es la inyección de 3 meses que ponen en los hospitales, que es la Depo-Provera, pues esa sí puede crear una ovulación muy prolongada y muchos pacientes incluso pueden hasta no ver sus periodos menstruales durante meses o años incluso, ¿verdad? Y aún cuando lo suspenden, la ovulación aún persiste y pueden ser que pasen hasta 6 a 8 o 10 meses aún sin poder lograr un embarazo. Con la de 3. Con la de 3 meses, que es la que se recomienda en el periodo de lactancia, que no causa ningún efecto secundario. O sea, el efecto secundario que causan los anticonceptivos no son que le van a causar daño al bebé, sino lo que hacen es que
disminuyen la producción de leche. Entonces, por eso es que no se recomiendan los anticonceptivos combinados. Combinados quiere decir que tienen estrógenos y progesterona, tanto inyecciones como pastillas, porque disminuyen la producción de leche. No es que le van a causar algún daño físico a la mamá o al bebé, sino que solo es porque disminuyen la producción de leche. Y ninguna mamá va a querer que, pues, en ese periodo que nomás lo necesita, pues se le disminuya la leche, ¿verdad? Y los inyectables, aparte de que el método como tal provoca suspensión de la menstruación y una anovulación prolongada, durante ese periodo la mamá está dando su lactancia, y la misma lactancia funciona igualmente como un método de planificación, igualmente inhibe la ovulación y por lo tanto no menstruan, ¿verdad? Entonces, la única que le puede causar anovulación o por ejemplo ausencia de la menstruación por largos periodos es la inyección de 3 meses, pero esa es la que se recomienda durante el periodo de lactancia, básicamente, que es la de 3 meses. Entonces, para Margarita, el método que le recomienda es la inyección de 3 meses. Y como lo mencionó casualmente, pues también nos hacen la siguiente pregunta. Dice, tengo amigas que no tienen relaciones sexuales, pero usan la inyección de planificar de 3 meses para no ver el periodo menstrual. La pregunta es, ¿eso les puede causar algún daño o cambio en el cuerpo? Lo que pasa es de que mucha mujer lo que necesita es, se siente tranquila desde su punto de vista, que el estar viendo su menstruación mes con mes. Eso es algo que dice, bueno, ya lo vi, entonces, pero el hecho de que no vea su menstruación, que es lo que le va a provocar, o le va a provocar ausencia de la menstruación, o le puede provocar otro efecto secundario, que es, por ejemplo, sangrados muy prolongados. De repente empieza a sangrar y le dura sangrados de 15, 20 días, o de repente, fíjese que ya se me acaba de quitar y acaba de pasar 15 días y ya me vino otra vez. Son de los efectos secundarios que puede provocar la inyección de 3 meses. Y yo preferiría, o sea, no te digo que no lo puedo utilizar, claro que sí lo puedo utilizar, pero dentro de las inyecciones en alguien que no es por lactancia materna, o que no tiene hijos, o es soltera, o lleva una vida sexual, pues yo le recomendaría mejor utilizar pues una píldora anticonceptiva diaria, o una inyección de mes, por ejemplo, ¿verdad? Para no ver, como el propósito es no ver la menstruación, que seguramente, como decía la pregunta, no es que tengan una vida sexual activa, sino que se inyectan porque no quieren menstruar. Entonces también eso se podría con la inyección de un mes, como usted lo menciona. Incluso ahora ya hay dispositivos para mujeres que no son, que para mujeres nulíparas, o sea, que no han tenido hijos, ¿verdad? Pero pudiera ser una opción en mujeres que no quieren utilizar ningún compuesto hormonal en su cuerpo, pero si quieren llevar una vida sexual y no tener hijos, ¿verdad? Entonces, los dispositivos intrauterinos como la T de cobre para pacientes nulíparas existen y no es hormonal, bien pueden utilizar eso, ¿verdad? La ventaja de ese método es que como no es hormonal, el día que ellas deseen retirarse, solo van con el médico, le ponen un espectro, jala los hilitos y se acabó. No necesariamente tiene que estar con su menstruación, ¿verdad? Y no es hormonal, no le va a alterar sus ciclos menstruales, ¿verdad? Entonces, anteriormente no habían dispositivos para mujeres que no han tenido hijos, ¿verdad? Ahora en la actualidad ya hay. Y digamos, ahorita que estamos platicando sobre los métodos hormonales y en qué ocasiones usarlos, qué información necesitamos antes de utilizarlos, mi pregunta sería lo contrario, o sea, ¿bajo qué circunstancias, bajo qué contextos no se podrían usar métodos anticonceptivos hormonales? O sea, alguna situación en la que diga, esta mujer no le conviene, no está apta para utilizar un método hormonal. Como ¿cuáles serían como los contextos en los que no se aconseja utilizar un método hormonal? Por ejemplo, mujeres que son hipertensas, por ejemplo, que tienen una condición médica que la contraindique, tal vez pacientes con cáncer, algún tipo de cáncer, o pacientes que tengan, por ejemplo, no sé, te podría decir, problema de lípidos elevados, los hipertrigliceridemia, ¿verdad? O cualquier contraindicación médica que pueda decir, bueno, no lo puedes utilizar, porque existen unos criterios que se llaman criterios de elegibilidad. Ahí te dicen que si, por ejemplo, los beneficios
superan los riesgos, lo puedes utilizar independientemente de que tengan una patología asociada, por ejemplo, ¿verdad? Pero básicamente son pacientes que son, puede ser demasiado obesas, o pacientes que padezcan alguna condición muy marcada como la hipertensión arterial, ¿verdad? Cuestiones, o que hayan tenido problemas de complicaciones de la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Problemas que tengan problemas renales o que tengan problemas del hígado, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones así. Sí, y es que hablando de esto, por ejemplo, me viene a la mente también de una amiga que tenía ella contaba que era alérgica a los métodos hormonales. Entonces, esta condición sí pasa, doctor, y si hay personas que, por ejemplo, no pueden utilizar, aunque sean jóvenes o adolescentes, que no pueden utilizar métodos hormonales, ¿qué otras opciones para planificar pueden tener? Era lo que te decía yo, eran los dispositivos intrauterinos, que no son hormonales. En esos casos sí se recomienda la T-de-cobre. La T-de-cobre, básicamente, que es lo más accesible y lo más barato. Incluso si va con un médico y se la pone, pues lo más que le puede cobrar el médico, pues es lo de una consulta, 500, 400 o 750, no sé. Comparado con la cantidad de tiempo. Exactamente. O bien pueden ir al hospital y ahí se la pueden poner, en los centros de salud ponen la T-de-cobre. O sea, los dispositivos intrauterinos que no son hormonales son los que están indicados para esas mujeres que tienen una condición de riesgo de no utilizar un método de planificación hormonal, por decirlo así, ¿verdad? Y entre ellos está la T-de-cobre, que es el DIU que se le llama, ¿verdad? Y digamos, como al principio del programa platicamos como a grandes rasgos sobre estos mitos y estos tabúes que existen en torno a los métodos hormonales, los cuales estas creencias perjudican a las mujeres en este aspecto porque les impide como el decidir, planificar, tener su proyecto de vida, el usar métodos anticonceptivos, porque ya estamos hablando de barreras también en cuestiones de creencias. Sin embargo, creo que para todo argumento siempre hay como una respuesta profesional y laica y científica que le dice a las mujeres esto es mentira. Como yo creo que el que más he escuchado es de que si utilizas un método hormonal ya no vas a poder tener hijos. Eso se ha dicho de boca en boca al punto en el que dijo, ay, entonces yo mejor no lo voy a utilizar. Pero lo importante de la educación sexual es esto, ¿no? Que puedan decirnos esto es mentira, o lo que usted mencionaba de la inyección de 3 meses, como de repente se asume que porque pasé mucho tiempo sin ver la menstruación, entonces yo ya no voy a tener hijos nunca, y yo ya lo dije, ya se regó. Entonces, a mí me gustaría saber, desde su contexto también profesional, ¿qué ha sido lo más que ha escuchado o estas creencias que más se han repetido, estos mitos y tabúes en torno a los métodos hormonales que han impedido que mujeres puedan acceder a él? Lo más frecuente es que se oye, pues, es que con el uso prolongado de los métodos anticonceptivos como la inyección o las píldoras anticonceptivas no van a quedar estériles, no van a poder quedar embarazadas. Uno. Y dos, que lo que mencioné, ¿verdad? Que los métodos anticonceptivos son abortivos. Esos son los que más frecuentemente se utilizan. ¿Qué otra? No he escuchado nada más. Que engordan, por ejemplo, es otra de las cosas que y esto es consecuencia de que, o sea, no es lo mismo. Es que fíjate que mi vecina está utilizando esta inyección, ¿será que me la puedo poner yo? Entonces, no, o sea, no es así la cosa. Pues entonces, lo que pasa es que ella pues, fíjate que yo me puse esa inyección y no me cayó bien, entonces mejor no te la pongas. Ajá. O sea, puede decir que a esta paciente sí no le funcionó bien o no la utilizó de la forma correcta porque nadie le explicó cómo se la iba a poner, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo ir con un especialista en la materia y decir, mire doctor, yo quiero planificar, ¿cuál me recomienda? Y qué me puede pasar con lo que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, creo que los tabús y mitos que hay alrededor de los métodos anticonceptivos, uno es porque se han ido transmitidos de generación en generación, nuestros abuelos, nuestras mamás, todo el mundo. Y dos, es porque la gente no consulta con alguien, con un facultativo para que le dé una orientación en planificación familiar y le ponga sobre la mesa los métodos que existen y le explique cuál es el que más le conviene a ella, cuándo lo tiene que empezar a tomar, cómo lo tiene que tomar y si se le olvida una pastilla, qué hacer si se le olvida una o si se le olvidan dos, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente eso es lo más importante. O sea, los tabús, como te vuelvo a repetir,
es porque la gente no se instruye, la gente cree que solo es de ir a la farmacia y comprar X o Y anticonceptivo sin saber la carga hormonal que tiene cada uno, porque son diferentes. Sí. O sea, hay unos que tienen, por ejemplo, tanto de gestodeno o de etinilestradiol, que es el estrógeno y la progesterona, pero cada uno tiene la cantidad exacta para cada ocasión, por decirlo así, ¿verdad? Sí, y ahí la importancia pues, de poder asistir con un especialista, ¿no? Y no solamente ir a la farmacia o de ir de boca en boca, como lo mencionaba el doctor, con la vecina, cómo le cayó tal método anticonceptivo. Y hablando de esto, pues hay una como la queja colectiva que siempre ha existido, ¿no? El hecho de por qué los métodos están diseñados para las mujeres, ¿por qué para los hombres no? ¿Cuál, también desde ese punto de vista científico y médico, qué nos podría hablar acerca de esto, de que hasta la fecha los métodos anticonceptivos pues están enfocados en las mujeres y no tanto, y no hay todavía en los hombres más allá del condón? Pues machismo. Simple. Pues la verdad es de que a través de la historia, se puede decir, de las investigaciones, hasta la fecha solo hay, por lo que pude revisar, solo hay un intento de investigación, si es que no estoy mal, ¿verdad?, del uso de los métodos, de un método de planificación en el varón, ¿verdad? Pero regularmente están más enfocados hacia la mujer por el hecho de uno, ahí la literatura menciona que la mujer es un poquito más cuidadosa y es un poquito más responsable de su cuerpo, por decirlo así. El hombre es un poquito más dejado y no es muy dado al uso de ciertos medicamentos por el mismo ego que se dice que yo soy machista, anda tú mejor porque tú eres la que tenés que, e incluso la misma vasectomía, que es lo que se recomienda para los varones, muchos varones no la aceptan sin saber que pues la mujer ya se sacrificó tomando sus píldoras anticonceptivas o poniéndose las inyecciones, teniendo a los hijos y sin saber que pues es lo más práctico para los varones, ¿verdad? Pero igual existe el tabú de que realmente puede ser que si se hace la vasectomía va a quedar estéril, pero realmente lo que yo encontré es que la mujer es más cuidadosa en respecto a su salud, se suelen sentir más libres, por decirlo así, al momento de hablar de su vida sexual. Es decir, es más fácil que una mujer vaya con el ginecólogo y le cuente toda su vida sexual y reproductiva, a diferencia de que un hombre no va y dice, mire, fíjese que yo ya no tengo erección, fíjese que yo, mejor anda tú y le preguntas al doctor qué puedo tomar, por ejemplo. Y casi siempre, incluso conmigo, llegan pacientes que hacen preguntas del varón y que sí que pueden tomar, ¿verdad? Y a veces no quieren ir a la farmacia, entonces a veces uno hasta se los puede. Conmigo yo tengo unas muestras que me dejaron aquí de, por ejemplo, lo que se utiliza para mejorar la... Entonces, por eso es que realmente los métodos anticonceptivos están diseñados. Pero básicamente, fisiológicamente, para lo que están utilizados es para inhibir la ovulación. Entonces, desde el punto de vista de sexo, por decirlo así, ¿verdad? La mujer pues tiene esa parte que es la que va a criar al bebé y la que tiene su ovulación y la que tiene más riesgo de quedar embarazada si no cuida bien sus ciclos menstruales o sus ciclos ovulatorios, por decirlo así. Entonces están más diseñados como para el uso de mujeres. Pero sí mencionan esa parte de que el ego masculino o el mismo machismo también hace que no hayan más que solo como la vasectomía, que son definitivos, ¿verdad? Hay más para la mujer. También mencionan que es una herramienta para que las mujeres tengan el control de su vida, no necesitan pedir permiso, y biológicamente e históricamente recae pues sobre la mujer esta tarea, por decirlo así, ¿verdad? Sí, y incluso había un chiste por ahí que decía que si pues los hombres tuviéramos esa potestad de tener hijos, pues ya nos hubiéramos extinto, porque la mayoría de hombres no vamos a un servicio médico, y mucho menos el tema de planificación es como toda la carga siempre le cae a las mujeres. Y cuando se trata de hablar de tu sexualidad, no lo vas a comentar con nadie, tal vez no lo vas a comentar con nadie, ¿va? Pero en cambio la mujer sí cuenta. A veces le cuesta decirlo, pero sí lo cuenta abiertamente. Y justamente con lo que usted decía, ¿no? De que a veces cuesta también para las mujeres tener como estas conversaciones. Tal vez es un tema de estigma y prejuicio, como el qué van a decir si yo me acerco a solicitar información sobre métodos hormonales. Pero más que nada, como mi pregunta vendría con el tema de precios o acceso a métodos hormonales,
¿Por qué algunas mujeres prefieren ir como a lugares privados? Incluso nosotros que aquí tenemos también acceso a métodos, a veces es como por mensaje, y que esta apertura a ir como a lugares públicos, y no sé qué es lo que usted considera en ese aspecto, si es ya un asunto más como de estigma, de tabú, de prejuicio. ¿Hay alguna razón por la que a veces es como que el acceso a los métodos sí tiende a ser como un poquito bajo de agua? Bueno, lo que pasa es de que depende del estatus social de cada mujer. Que por ejemplo, tú decís, bueno, yo no puedo ir a pedir mi mañana al hospital porque no tengo tiempo y voy a ir y me van a hacer esperar una gran cola, me van a tomar entonces mejor voy con mi ginecólogo, ese me hace y es la propia. Y pago mi consulta y él me recomienda que utilizar. Es más, a veces uno les regala a las pacientes, ¿verdad? Pero es, como te repito, no es por cuestiones, bueno, sí es por cuestiones económicas, porque por ejemplo, yo te puedo dejar un método, una píldora anticonceptiva de una casa, que te dijera yo, Sharing o Bayer, vale mencionar, o X casa, por decirlo así, ¿verdad?, que son mucho más caros que otras casas farmacéuticas. Entonces, yo voy y le dejo a una paciente de escasos recursos un método anticonceptivo, el que a mi criterio yo considero pues le va a ir mejor tanto desde el punto de vista de efectos secundarios por la carga hormonal que tiene, no me lo va a comprar la paciente. En cambio, si va al hospital, le van a decir, mire, esto es bueno, y te lo van a poner, y es lo que ella puede, como quien dice, acceder, ¿verdad? Entonces, yo creo que según tu posición económica, es decir, va a depender, y aún gente que tiene dinero pues siente lo más que te cuesta una caja de anticonceptivos de buena marca, no te baja de 150 que sales una caja, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Y hay otros que no es que sean malos, lo que pasa es que a través de la historia hay ciertas casas farmacéuticas que según su historial ellos son laboratorios de investigación, que son productos que ellos los investigaron desde su punto de vista, y el resto de casas farmacéuticas son, como quien dice, el mismo compuesto, solo que con otra marca, por decirlo así. Mire, este es un poquito más barato que la competencia, te dicen, ¿verdad? Es más, a veces van la gente a la farmacia, mire, fíjese que este no tenemos, y este es más caro, pero mire, le podemos dar de este que es lo mismo, y le va a funcionar igual. Entonces, por eso es que los anticonceptivos, desde el punto de vista, por decirlo así, conseguir no cuesta, como mencionas tú, o sea, hasta nosotros tenemos aquí métodos anticonceptivos. Los visitadores médicos le regalan varios, entonces uno les regala a las pacientes, incluso en los hospitales llegan la visita médica y le regalan a uno. Entonces uno mismo, si la paciente visita o no va a la clínica de planificación, ahí mismo le da. Pero de que se diga de que no tengo dinero para comprar un anticonceptivo, tal vez esa es mentira, porque hoy por cualquier lado hay métodos anticonceptivos, ¿verdad? Sí, incluso, pero sí realmente, perdón, como te repetía, el que una mujer no vaya a un centro de salud y que vaya mejor con su médico, pues tiene las posibilidades de pagar la consulta con el médico, y hay quienes no la tienen la posibilidad de pagar. Sí, y contarles también a las personas que nos ven que en la clínica que está en el Catmir, nosotros pues también tenemos inyectables, tenemos dispositivos y también tenemos el Yadel. Entonces, en este caso, que también lo estamos administrando de forma gratuita, por si alguien necesita, también se puede abocar con nosotros. Y ahorita que mencionaba esto, también le quería preguntar, doctor, ya que mencionaba el tema del costo económico, ¿no? ¿Sí existe o no existe alguna diferencia entre que me compre una pastilla, una píldoras, por ejemplo, que valen 150, a una paciente que adquiere que hay métodos que, por ejemplo, valen 15, que exhales 20, 25 en la farmacia? Entonces, ¿existe alguna diferencia notable? Puede ser que sí, sí existe. O sea, por ejemplo, te lo voy a poner algo más sencillo. Algunas veces, digamos, muchos de los medicamentos que te regalan a veces, o que regala, digamos, mejor no menciono quiénes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un acetaminofén de X marca a un acetaminofén de otra casa. Puede ser que, mire, lo mismo tiene 500 miligramos, pero puede ser que te lo tomes las dos pastillas para que te quite el dolor de cabeza, y te quita tu dolor de cabeza en hora y media. A diferencia de que te tomas uno de una casa más o menos reconocida, y te lo va a quitar en cuestión de 20 minutos desde el momento que te lo tomas. O sea, dice 500 miligramos, y según estudios que han hecho, sí tienen cabal los 500 miligramos cada pastilla, por decirlo así. Y se han hecho estudios en otros medicamentos que no son
por decirlo así, de casas reconocidas, y sí han encontrado que tienen menos miligramos o menos cantidad del medicamento de lo que dice el prospecto, por eso. Entonces te vas a tomar la pastilla y no te va a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces sí tiene mucho que ver la marca, la casa farmacéutica que lo produce. Ahora hay muy buenas casas diferentes a las originales, por decirlo así, ¿verdad? Hay casas que no son las originales como digo, de investigación, y tienen unos productos muy muy buenos, casi comparados con los originales, ¿verdad? Pero a través de la historia uno sigue, yo voy a comprar porque es de, como por ejemplo, no vas a comprar si te ponen a escoger entre un Toyota y un Kia, ¿cuál vas a escoger? Por supuesto vas a escoger porque el Toyota es mejor que el Kia, por decirlo así, ¿verdad? Algo así como que uno ya viene mentalizado a decir que este es mejor que esto, ¿verdad? En algunas veces sí, algunas veces no es así, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, hay casas que no son de renombre, que tienen muy buena línea de productos, ¿verdad? Pero como la gente ya se acostumbró a comprar una casa conocida, ¿no? Sí, yo iba a mencionar, por ejemplo, nosotros siempre nos hacen preguntas sobre métodos hormonales y que cuál pueden utilizar, siempre orientamos a que vayan con un especialista, porque esa es la parte correcta de que cada persona es diferente. Creo que una mujer, antes de utilizar un método hormonal, algo que suele hacer es preguntarle a todas sus amigas que han utilizado un método hormonal cómo te fue. Y la experiencia de cada mujer influye mucho en nuestras decisiones. Sin embargo, el ir con un especialista es la parte importante para que no la experiencia de tu amiga no va a ser la misma que tú vas a tener con tu método, porque se supone que vas con un especialista para que te den a ti el método que más se adapte. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si viene alguien y dice, voy a utilizar este método hormonal sin ir con un especialista, simplemente ir a la farmacia a comprarlo porque la vecina me dijo que esta marca, o porque quiero intentar esto, o no sé, como de esta forma, sin ir con el especialista que le recomiende el método después de todas las preguntas que se hacen previas? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a una mujer por equivocarse de método hormonal, por decirlo así? Pues tanto por equivocarse de método, ¿no? Porque puede ser que el método se lo compró y bueno, sirve, es bueno, pero nadie le explicó a ella cuándo lo iba a empezar a tomar, nadie le dijo a ella, digamos, hoy lo empezás, digamos en el caso de la inyección, lo empezás en tu primer día de menstruación y te lo pones al día la siguiente en 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser que ella se la ponga el primer día de menstruación y la siguiente se la vuelva a poner cuando le vuelva a bajar la menstruación, lo cual no es así. Entonces lo que puede pasar, lo peor que puede pasar es alteración de las menstruaciones. Un embarazo. Sí, igualmente un embarazo es lo peor que puede pasar por el uso inadecuado, o sea, no saber en qué momento iniciarlo, porque puede ser que, es que a mí me dijeron que lo tomaba el 8º día de sangrado. Hay algunos que son así, y hay otros que tienen que tomar primer día de regla, o segundo más o menos, ¿verdad? Pero lo empiezan a tomar al 8º día o 10º día de sangrado. Entonces puede ser que lo estuvo tomando, mire, yo estaba tomando mis pastillas, pero puede ser que cuando lo tomó, ya no dio tiempo, como quien dice, los métodos de hacer su efecto y quedan embarazadas, ¿verdad? Sí, y lo otro es que a veces, tal vez no es ninguna pregunta, pero es bueno que lo sepan. Por ejemplo, yo estoy tomando un método, una píldora anticonceptiva todos los días, y de repente yo a mitad del mes, ya me aburrí de tomar esta babosada, lo voy a suspender. Va, lo suspendo, ya estuvo, ya no tengo que estar calentándome en la cabeza día a día porque ya no voy a tener pareja, o sea, ya no voy a tener relaciones, es mentira también, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que desviene su sangrado. O sea, son sangrados, nosotros le llamamos sangrados por deprivación, porque se suspende bruscamente el método, entonces se provoca una escamación del endometrio, que no se toma como una menstruación, sino que se toma como un sangrado por deprivación hormonal, por decirlo así, ¿verdad? Porque se suspende bruscamente el método de planificación. Entonces son cosas que todo giran alrededor de la misma pregunta que antes de iniciar X método. Es importante ir con alguien que te dé todo el sí, como el sermón antes de empezar a utilizarlo, por decirlo así, ¿verdad? Yo quería preguntar algo que no sé, no recuerdo si lo preguntamos ya,
pero es el tema, por ejemplo, de la efectividad. Más que preguntarle qué tan efectivos son los métodos hormonales, es como esta parte de que cuando usted menciona, cuando una mujer ve su menstruación, siente tranquilidad porque, no estoy embarazada. Cuando una mujer utiliza un método hormonal, seguramente ya no va a ver su menstruación. Y si tiene una vida sexual activa, ¿qué podría decirle usted a estas mujeres que están teniendo una vida sexual activa? No la están disfrutando por la ansiedad de que no están viendo su menstruación y que realmente no saben. Recomienda, qué sé yo, hacerse pruebas de embarazo para que estén tranquilas. Podría usted decirles, no, tranquilas, es muy seguro el método hormonal, si lo están haciendo bien. O cómo podrían ellas disfrutar plenamente su vida sexual activa con su método hormonal, con esto en la cabeza de que si no ven menstruación lo asocian con que están embarazadas. Muchos de los medicamentos anticonceptivos, la mayoría, digamos las inyecciones de MES o las píldoras anticonceptivas de uso diario, regularmente van a ver su menstruación. Algunos, como digamos algunos inyectables, sí pueden tener este efecto secundario de que guíe por completo bien la ovulación y las pacientes no miran su menstruación. E igualmente el prospecto mismo te lo dice. Puede ser que uno de los efectos sea no ver su menstruación, ¿verdad? Pero la mayoría de métodos, dígase los más frecuentes, la pastilla o la inyección de MES, las pacientes van a ver su menstruación casi cada mes, porque por ejemplo, al disminuir, se pone la inyección, ¿verdad? Suben los niveles y cuando declinan los niveles de la hormona, aquí se provoca un sangrado por deprivación hormonal, por decirlo así, ¿verdad? Pero eso no significa que ahí te la tengas que poner. No, a mí me toca hasta el 30 y ahí me la vuelvo a poner. Vuelven a subir los niveles y vuelven a bajar. Al suspenderlos, al llegar al nivel mínimo los niveles hormonales, entonces se produce otro sangrado. Igual que las pastillas, ¿verdad? Los tomas 21 días y descansas 7. En la semana de descanso va a haber su periodo menstrual. Pero puede ser que aún en los 7 días muchas mujeres no vean su regla. Ajá. Entonces, no necesariamente quiere decir que estén embarazadas, sino que el mismo método como tal tiene ese efecto, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es, si pasó la semana de descanso y no les vino su menstruación, al siguiente día empezar con su otra cajita normal, como que si nada pasó, porque sí puede pasar en algunas mujeres. Que no es que estén embarazadas, sino que el mismo método como tal, porque uno les dice, mira, lo voy a tomar 21 días y descansa 7, 21 días, descansa 7, 21 días, descansa 7. Y hay otros que no tienen semana de descanso, sino que traen unas píldoras de diferente color, traen 21, digamos, rosaditas y 7 blancas. Entonces la paciente ya va a saber que en los días que esté tomando las píldoras blancas, porque son inactivas, las blancas son inactivas, entonces eso significa que durante ese periodo va a haber su sangrado. Eso es para que la paciente no se pierda y no sepa en qué momento va a comenzar la siguiente. Porque, por ejemplo, aparte es las que traen 21, entonces usted va a descansar una semana, pero de repente, híjole, ¿cuándo me dijo el doctor que tenía que empezar la siguiente caja? Cuando cumpla 7 días. Sí, hoy cumplí mis 7 días de descanso, mañana tengo que empezar la siguiente caja. Tenga o no tenga sangrado. O sea, puede ser que, pero todavía estoy sangrando, no importa, lo pueden empezar a tomar aunque todavía están sangrando e incluso aunque no les haya venido. Eso no significa, como te repito, que estén embarazadas. Excelente. Ya para terminar, doctor, porque sabemos que el tiempo va rápido, hay una pregunta interesante y preguntan por acá. Si con mi pareja dice que están planificando, un mes se ponen la inyección y al siguiente mes usan condones, al siguiente mes usan la inyección del mes y al siguiente condones. ¿Eso es una buena práctica? Me estaban diciendo que era por el tema para que la chica no tuviera tantas hormonas y todo esto, pero no lo había escuchado. Usted nos dice si es una buena práctica o una mala práctica. Pues no había escuchado esa parte, pero lo ideal es mejor que utilizar un solo método. O uno o el otro. Muy bien, entonces... Yo le puedo preguntar algo, ¿sí? Repito, ¿sí? Solo es que se me vino a la cabeza también algo que dice... Mire, yo uso... preguntarle a usted, solo para que nos comente qué sabe sobre esto al respecto del líbido. Yo he escuchado que muchas mujeres dicen, yo no utilizo la inyección anticonceptiva porque si la uso yo ya no voy a querer tener relaciones. ¿Cómo funciona el líbido en este caso con los métodos hormonales? Fíjese que no todos los métodos dicen esa parte, pero incluso la inyección de MES, si usted se pone a leer así detenidamente todas las indicaciones que viene ahí en el prospecto, es una cosa que es bien larga, va a encontrar que puede haber disminución de la libido con el uso del medicamento en muchas pacientes.
Puede ser que se lo diga ahí, ¿verdad? No en todos, pero sí, por eso es bien importante leer bien. O sea, ¿qué es lo que tengo que saber antes de iniciar un método? Bueno, leer bien el prospecto, porque ahí le va a decir todo lo que puede pasar con ese específicamente ese método. Digamos un X método, bueno, lo voy a leer. Bien, aquí leí yo que aquí dice que sí realmente dentro de sus efectos secundarios es disminución de la libido. Sí está bien descrito que sí puede haber disminución de la libido utilizando X o Y método anticonceptivo. Es una doble forma de planificar. Doble manera de planificar. Sí, no dan ganas. No tenés ganas de... No es disminución de la libido. No es que se vayan ahí las ganas, así que tranquilos. Ahí las ganas se tienen que ir formando en el camino. Así que ahí la pareja tendrá que aprender a tocar bien la guitarra para que se quite la... Hay que estimular ahí para que pueda. Sí, hay que tocar antes de entrar. Así que gracias, doctor Morales, por siempre pues atender a nuestros llamados desde Tanguchil. Siempre pues es un gusto tenerlo con nosotros y agradecemos el espacio. Así que algo que le quiera decir a la gente antes de irnos. Pues antes que nada, gracias a ustedes por la invitación y el momento que ustedes quieran, siempre cuando me avisen con tiempo, pues yo estoy para dar información, porque pues me gusta mucho dar a conocer lo que yo aprendí. Y lo otro, pues como mencionamos en un principio y como se mencionó en todo el programa, no utilicen un método sin que se los haya recomendado un médico o un especialista y que hayan y que ustedes puedan adquirir ese método y que realmente lo puedan mantener la compra durante el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Okay. Así que gracias, doctor, fue un gusto haberlo tenido con nosotros, esperamos tenerlo en una próxima ocasión, así que nos despedimos. Esto fue Código Cero 2.0.